El código genético. Sobre este tema hay preguntas en examen de admisión. Si tú recuerdas, el código genético es he puesto ahí algo que tú debes recordar. El código genético es, dice, URD no es. A ver, yo te ayudo con uno. Es universal. ¿Qué más es? Redundante. Redundante. Degenerado. 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 No No solapado. solapado. No solapado. Esas son las 4 características que tiene el código. ¿Por qué se dice universal? Porque pertenece a todos los seres vivos. Desde el más pequeñito, que es un procariota, al más grandote, que es un elefante o una ballena. Este código tiene 61 codones con sentido y tiene 3 codones sin sentido. Estos 3 codones sin sentido son de stop. Significa que ellos dan por terminada la traducción. Estos codones indican que la traducción, es decir, la síntesis de una proteína se terminó. Uga, gua, ua. Y 61 codones con sentido codifican 20 aminoácidos diferentes. No te olvides que un aminoácido es igual a un codón. Y un codón es igual a 3 bases nitrogenadas. Mira, 3 bases hacen un codón y un codón hace un aminoácido. Entonces, si yo tuviera 5 aminoácidos, ¿cuántos codones tendría? 15. 5. ¿Y cuántas bases 5. tendría? ¿Y cuántas bases? 15. 15. 15. 15. Por lo tanto, ¿qué es lo que más tengo? ¿Aminoácidos o bases nitrogenadas? Base nitrogenada. Bases nitrogenadas. Tengo bases nitrogenadas. Y el simulacro que viste en la agraria dijo, los aminoácidos siempre son menores a las bases nitrogenadas. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Mira. Porque un aminoácido 1 tiene 3 bases. O sea, la cantidad de aminoácidos siempre son menores a la cantidad de bases nitrógenas. Y 3 codones sin sentido son codones de esto. No te olvides que ellos dan por terminada la traducción. Ellos dan por terminada la traducción. Entonces, cuando el señor ribosoma llega a un codón de stop, significa que la traducción se acabó. Ya no hay más que seguir. Entonces, no olvidar, el código genético es universal, redundante, degenerado y no solapador. Por favor, apunta.
¿Alguien se acuerda cuál es el codón de inicio? AUG. AUG. ¿Y qué aminoácido está representando? La metionina. 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 ¿Y cómo se llama en las bacterias? Formilmetionina. Formilmetionina. O sea, el primer aminoácido de procariotas, formilmetionina. Y de eucariotas, metionina. ¿Puedo borrar? ¿Qué fallo? Oye, hermano, oye, amigo. Bien, vamos recordando un poco la sangre. La sangre. ¿Qué es la sangre? Es un tejido conectivo, cuyo pH es 7,4. Si su pH es 7,4, ¿qué pH es? ¿Ácido o alcalino? Alcalino. Alcalino. Recuerde que si usted... Alcalino. Muy bien, Solange. Parecías un robot que lo están desconectando. Ah, camina. Decíamos que si podemos mantener
nuestro pH sanguíneo en 7,4, pues estaríamos sanos. No es fácil mantenerlo, ¿no? Pero podríamos hacerlo, un poquito de esfuerzo. Ahora, como la sangre es un tejido, todo tejido, ¿de qué está hecho? Células. 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 Y las células sanguíneas, ¿qué harán? Se le llaman hematocitos. Células sanguíneas, hematocitos. ¿Cuáles son esos hematocitos? Glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Glóbulos blancos. Glóbulos blancos. Plaquetas. Plaquetas. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál de los tres tengo yo en mayor cantidad? Glóbulo rojo. Glóbulos rojos. Lo que tenemos en mayor cantidad son glóbulos rojos, por eso que la sangre es roja, pues. ¿Cuál de los tres no es célula? Plaquetas. Plaqueta. Plaquetas. Los trombocitos o plaquetas no son células, son restos celulares. Entonces, cada célula tiene otro nombre. Por ejemplo, a los glóbulos rojos le llaman los hematinas. A los blancos le dicen los leucocitos. Y a estos le dicen los trombocitos. Pero además, cada uno tiene un rol, una función. ¿Cuál de los tres hace la defensa? Glóbulo blanco. Leucocitos. O sea, gracias a esas células blancas, nosotros no estamos enfermos todos los días. Por lo general, paramos sanos. Y ustedes como jóvenes deberían estar más sanos que los adultos, porque su sistema inmune, tus glóbulos blancos, son células muy fuertes que están trabajando para evitar que tú enfermes. Los hematíes o glóbulos rojos, ellos transportan gases. Cuando dices gases, te refieres básicamente al oxígeno y al dióxido de carbono. Y los trombocitos o plaquetas, ellos hacen la coagulación. Impide la pérdida de sangre. Es decir, controlan las hemorragias que podamos sufrir. Trombocitos o plaquetas. Estas células sanguíneas forman el 45%. El 55% es el plasma, la parte líquida. Tiene agua, proteínas, glucosa, lípidos, vitaminas, toxinas y electrolitos. Las toxinas hay que botarlas. ¿Quién se encarga de sacar las toxinas de la sangre? El riñón. ¿Cómo se llama ese primer paso para formar orina? Filtración. Filtración. ¿Cuánto se filtra en un día? 180 litros. 180 litros. De ello, ¿cuánto se convierte en orina? 1%. 1%. 1%. Y cuando dices proteínas, hay dos importantes. La albúmina y las globulinas. Estas globulinas permiten formar anticuerpos. Los anticuerpos tienen un nombre más técnico. Se le dice globulina de la inmunidad. Pero lo puedo invertir. En vez de decir globulinas o proteínas de la inmunidad, digo inmunoglobulinas. Entonces, cuando nosotros mencionamos inmunoglobulinas, nos estamos refiriendo a los anticuerpos. Y todos los anticuerpos que tenemos se forman a partir de esto. Y de las dos, lo que más tengo en el plasma es la albúmina. Proteína plasmática más abundante, albúmina. Que cuando está en el huevo le digo ovoalbúmina. Entonces, chicos, esto en conjunto, plasma,
y los hematocitos, la sangre, que es un tejido conectivo cuyo pH es de 7,4. Y sus funciones, pues, transporta gases, transporta nutrientes, lleva toxinas al riñón, se encarga de la defensa. Son funciones importantes que hace la sangre. ¿Preguntas? Tomen nota, entonces. Y si el examen te pregunta, ¿quién da el color al plasma sanguíneo en el hombre? O sea, ¿quién da el color al plasma sanguíneo en nosotros? ¿Hemoglobina? La albumina. Proteína. ¿Es la qué? Proteína de hierro. Hierro. Bilirrubina. Así. La bilirrubina. Ese es el pigmento que da el color al plasma sanguíneo. Bilirrubina. Otra cosa que me pregunto, ¿en quién da el color a la sangre? Ah, ahí es otra cosa, pues. ¿Quién da el color a mi sangre es la hemoglobina? Pero ¿quién da el color al plasma sanguíneo? El plasma sanguíneo en la parte líquida. O sea, tú sacas todo lo líquido de la sangre, eso se llama plasma. Y tiene un color medio turbio debido a este pigmento. ¿Puedo borrar? Muy bien. Alison Arteaga. A ver, te escucho. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu duda? Oiga, profesor, en división celular, ¿qué son los quiasmatas?
quiasmas o quiasmatas, es lo mismo. ¿Qué es, profesor? ¿Dónde se encuentra? En los cromosomas homólogos. ¿Pero en dónde aparece? ¿En qué parte de la mitosis o meiosis? Meiosis 1. Gracias, profesor. Ya está, así de simple. No, así no se hace. Así no se hace una clase. Ya te respondí, ya vi. Tienes que aprenderlo. Tú tienes que aprender eso. Yo te di la respuesta, pero así no aprendo. ¿Tú te acuerdas qué es crossing over? La recombinación. Recombinación de la carga genética. Ok. Supongamos que tu mano, tus 5 dedos son cromosomas. Levanta tu mano. Acércalo a la pantalla. Ok. Vamos a suponer que ahí tienen los cromosomas de Allison. Y acá están los míos. Júntalo, los míos, júntalo. Entonces, lo que están haciendo los cromosomas de Allison y los míos están haciendo esto. Ahora miren, ¿y qué hacen ahora? ¿Qué hacen? Se están apareando. Y a ese apareamiento se le dice sinapsis. Ahora, los cromosomas de Allison empiezan a compartir genes con mis cromosomas. Y van a ver unos puntitos. Algunos no van para no mancharme todas las manos, ¿no? Van a ver que cuando los cromosomas de Allison se han separado de mis cromosomas, observen, ¿qué ven ahí en mis cromosomas? ¿Qué ven? ¿Pruebas? ¿Qué Prueba ven? de ¿Qué que ven hubo ahí? recombinación. ¿Qué ven? Oye, ustedes dicen, Punto, ¿qué ven? punto ¿Qué y es esto? punto. ¿Qué es esto? Punto. Puntitos. Una mancha, claro, ves un punto, es una mancha. Mira, Secuela, profe. di lo que ves, ¿qué ves? ¿No ves es una mancha, unos puntos? Ya, eso ves. Un punto de Profesor, plumón. hay unas manchas, unas marcas, correcto. Esas manchas que están acá y que están en los cromosomas de Allison se llaman quiasmatas o simplemente quiasmas. ¿Qué son? Son los lugares, las evidencias, las huellas donde ocurrió el crossing over. Evidencias donde ocurrió el crossing over. Una consulta. ¿El crossing over es en mitosis o meiosis? Meiosis. Meiosis. ¿Meiosis 1 o meiosis 2? Uno. 1. ¿Qué etapa de la profase 1? Diacinesis. Teno. Paquiteno. Y después del paquiteno viene Diploteno. diploteno. Es en la etapa de diploteno donde se visualizan los quiasmas. Pero observen, sigue avanzando. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué está pasando? Desaparecen. Y ese es en la quinta etapa. Y la quinta etapa se llama diacinesis. Desaparecieron los quiasmatas. Entonces, cuando tú hablas de quiasmas, son los lugares donde ocurrió el crossing over. Ahora, Allison ha puesto 5 cromosomas, yo he puesto 5 cromosomas. Pregunta del examen de admisión. En nosotros, ¿cuánto es 2n? ¿5 o es 10? 10. 10. 10, pues claro, 10. Porque si ella aporta 5 y yo aporto 5, significa que en total tenemos 10 cada uno. Pero ahora hagamos lo real. Yo tengo 46 cromosomas y Allison tiene 46 cromosomas. Cuando ella vaya a tener un hijito, ¿cuántos aporta? 23. ¿El papá? 23. 23. Pregunta del examen. ¿Cuántos crossing over habrá? Entonces, ¿cuántos crossing over? 23. 23. O sea, una célula con 2n igual a 80
¿Cuántos crossover hay? 40. Si 2n es 80, ¿cuántos crossing over? 40 crossing over. Porque 40 por de papá, 40 por de mamá. Y examen dijo, si 2n es 20, 2n es 20, ¿cuántos crossing over habrá en esos individuos? 10. 10. Como ves, esa pregunta es sencilla, ¿no? Pero si yo no me acuerdo que es un quiasma, un quiasmata, ya me perdí en el examen. Entonces, quiasmas o quiasmatas se visualizan en la meiosis 1, en la profase 1, y son los lugares donde ocurre el crossing over. ¿Y qué es crossing over? La recombinación, que garantiza la variabilidad. Vamos por otra persona. Michelle Cayawi pregunta, ¿puede ser la reproducción de las plantas? No sé. ¿las plantitas tienen reproducción sexual o asexual? ¿Asexual? Ambas. Ambas. Sexual y sexual. Muy bien, Kiara. Es las dos, Víctor. Es las dos. 500 veces y 500 veces me equivoco. Es las dos, sexual y asexual. ¿Cuál es mejor? Sexual. ¿Por qué? Sexual. Es más estable. Genera variabilidad. Entonces, las dos formas reproductivas son buenas, pero hay que ver el sentido de la pregunta. Dice, ¿por qué la reproducción sexual es mejor que la otra? Ah, porque genera variabilidad. Por eso. ¿Y la asexual genera variabilidad? No. Quiere decir que los hijos son siempre iguales. ¿Qué dijo el examen? ¿Cuál es la forma de reproducción en la cual se conserva inalterable los genes en los individuos? Asexual. 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 No te olvides que en las formas asexuales los individuos son clones, son idénticos. Pero las plantas pueden hacer sexual y también pueden hacer sexual de manera alterna. Por eso le llaman alternancia ¿de qué? Generaciones. Generaciones. Pero vamos a ver las formas asexuales. Propagación vegetal. Cuando hablamos de propagación, propagar es dispersarse. Se dice propagación vegetal cuando de un órgano aparece una nueva planta. Por ejemplo, ¿qué órgano? Puede ser la raíz, el tallo, la hoja.
Si de una hoja de una planta aparece una nueva planta, eso es propagación. Si de un tallo de una planta aparece una nueva planta, eso es propagación. Pongamos un ejemplo práctico. ¿Cómo sembramos papas? Sembramos la papa y sale. El tubérculo. Claro, tú agarras una papa y lo plantas en el terreno, la misma papa lo metes en la tierrita y le echas agüita y poco a poco aparece una nueva planta de papa. Te das cuenta que ahí no has necesitado espermatozoides ni óvulos, ni otra planta, solamente con la misma papita y creció. Ese es todo. Hay 7 tipos. Profe, pero también creo que hay unas semillas de papas, ¿no? Claro, porque he mencionado que todas las plantas hacen alternancia. O sea, sexual y asexual y sexual. Ahorita estamos viendo la fase asexual. Estaca, estolón, bulbo, raíz, rizoma, propágulo y tubérculo. Estaca, estolón, bulbo, raíz, rizoma, propágulo y tubérculo. La grande dijo la caña de azúcar. ¿Qué forma de propagación tiene? Estaca. Rizoma. La caña de azúcar está acá, señores. Caña. Pasto. Plátano. Quión. Ahí tienen forma tipo rizoma, el pasto, el plátano, el quión, la caña de azúcar. Vamos a poner el ejemplo del pasto. Gras, grama, lo que quieras. Tú vas a la tienda hoy, por ejemplo, vas a Totus y dices, deme 1 metro de pasto. Y te cortan el metro y te lo llevas a tu casa. Estoy hablando del pasto natural, no del artificial. Entonces tú llevas ese metro cuadrado de pasto, lo pones en tu jardín. ¿Y qué pasa después? Se esparce, profe. Se reproduce. Se reproduce, se desarrolla y ahora todo tu jardín un tiempo después va a estar con pastito. Ese propósito. Igual con la caña. Supongamos que este plumón es un pedazo de caña de azúcar. Tiene que estar bien enterito, pues, el tallo. Eso yo lo puedo llevar al terreno, lo meto en la tierra, le echo agua y con el tiempo va a brotar una nueva planta. Vamos a ver quién tiene tipo estaca. La rosa, el higo y la yuca. La rosa, el higo y la yuca. Por ejemplo, si en tu jardín hay bonitas rosas, yo voy y te digo, por favor, ¿puedes darme un tallito de esa rosa? Sí, saque nomás 1. 2 voy a sacar, 2 tallos. Esos tallos los llevo a mi casa y los planto. Y luego van a aparecer rosales. La yuca es igual, el higo es igual. Esto no. La fresa. Bulbo. El ajo. La cebolla. Raíz. Camote. Propágulo. El mangle. Y tubérculo ya conoces, pues, la papa, el oyuco, la oca. Son ejemplos de propagación vegetativa tipo tubérculo. La papa, el oyuco, la oca. Tipo propágulo, el mangle. ¿Has escuchado los manglares de Tumbes? El mangle solo necesita una hoja. Esa hoja cae en terreno húmedo y le sale raíces y crece un nuevo mangle. Ahora, por supuesto que estas plantas tienen flor y como tienen flor, hay estambre, hay pistilo, por lo tanto puede haber polinización. Pero si hay eso sería forma sexual.
Pero si tú eres un agricultor que siembra papa, ¿qué te conviene a ti? ¿Hacer propagación tipo tubérculo o esperar que florezca, que polinice y que aparezca una nueva papa? ¿Qué te conviene a ti más? Tubérculo. ¿Por qué? Porque esto solo tarda 3 meses y tienes nueva cosecha. Pero si esperas la flor, la polinización, vas a esperar al menos 2 años. Y para el negocio no te conviene, pues. Entonces, ¿qué haces? Propagación vegetal. Con cualquiera de estos, ¿no? Igual con el camote, con la cebollita. Entonces, chicos, estas son formas asexuales de reproducción en plantas llamada propagación vegetal. Estaca, estolón, bulbo, raíz. Rizoma, propágulo y tubérculo. Profe, ¿qué ¿Crees es un que puedas con las 7? Vamos a ver, espérense, no copien todavía. Vilma, no copies. Profe, ¿puede explicar las 6? ¿Cómo decías de la torre? Que era un propágulo, profe, es que nunca había escuchado. De una hoja. A partir de una hoja. Entonces, si el examen pregunta, el camote, ¿qué tipo de propagación? ¿Cuál sería? Raíz. Tipo raíz. La papa, el oyuco y la vaca. Tubérculo. Tubérculo. Propágulo. Propágulo. La caña de azúcar. Rizoma. 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 Apunten ustedes, a ver, complétenlo, por favor. Pregunten. Profe, Profe, ¿el plátano cómo se propaga? ¿Cómo dices, Rodrigo? Digo que si quiero reproducir un plátano por un rizoma, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Quieres reproducir plátanos? Agarras un tallito. Tengo que cortarle Ese el tallo. tallito, un tallito que está... Si tú has visto una planta de plátano, hay al pie del tallo principal un tallito chiquito.
Ese tallito se llama mamón, así le llaman, mamón. Yo no sé si es el nombre popular o es el nombre correcto, pero le llaman mamón porque lo que ha hecho es absorber savia del tallo principal ya crecido. Entonces los agricultores de plátano sacan ese mamón y lo plantan. Y ahí aparece otra planta. ¿Puedo borrar? A ver. Decía que una planta tiene fase sexual y fase asexual, de manera alternada. Y las plantas hay avasculares y vasculares. Las plantas avasculares se llaman así porque no tienen tejido conductor. Y solamente hay un grupito de plantas avasculares. ¿Quiénes son? Briófitas. Musgo. Briófitas. ¿Y quiénes son briófitas? Los Musgos. musgos Pues y hepáticas. las hepáticas. Musgos y hepáticas son avasculares. Y la mayoría son vasculares. Me refiero a los helechos, a las gimnospermas y a las angiospermas. Helechos, gimnospermas y angiospermas son catalogadas como plantas vasculares, es decir, ellas tienen xilema y floema. ¿Cuál de las tres no tiene flores? Gimnosperma. ¿Quién? Gimnosperma. No tiene flores. Gimnosperma. Gimnosperma. ¿Y los helechos tienen flor? Y los helechos también. No tienen flor. Tampoco. O sea, los helechos y gimnospermas no tienen flores. Pero el examen dijo, son plantas vasculares que carecen de semillas. Plantas vasculares que carecen de semillas. ¿Cuáles? Helechos. De hecho, Porque las otras gimnospermas, angiosperma, el término esperma significa semilla. En estas plantas, aquí tienen las dos fases representantes. La fase N, haploide, y la fase 2N, diploide. En ese esquema, ¿qué fase toma más tiempo? Pasa más tiempo. Haploide. 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 Entonces, como la fase haploide pasa más tiempo, se le dice fase dominante.
O también se le dice fase independiente. Entonces, jóvenes, en plantas avasculares, la fase independiente es la fase haploide o diploide. Haploide. 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 ¿Y la fase haploide es sexual o asexual? Sexual. Sexual. Entonces, fase independiente, sexual. O gametofítica. ¿Y por qué le dicen gametofítica? Porque hay presencia de gametos. Y como hay gametos, es sexual. En estas plantas es obvio que la fase diploide es la fase dominante o independiente. Y esta fase, a diferencia de esta fase es asexual o es porofítica. Fase independiente, asexual o esporofítica. Ese es sexual o gametofítica. La Grari decía, en plantas vasculares, ¿qué fase depende de la otra? En estas, ¿qué fase depende de la otra? Haploide. Haploide. Gametofítica. La haploide depende de la diploide. O dicho de otra manera, la fase sexual depende de la fase asexual. Y en esta, La fase asexual depende de la sexual. la asexual depende de la sexual. Eso se llama alternancia. Estas son las fases. Haploide, diploide, haploide, diploide. Sexual, asexual, esporofítica o metafítica. Cualquiera de esos nombres se usan. Y en vasculares, avasculares, briófitas, como dijeron ustedes, músculos. Profe, ¿la briofita será musgos y cuál otro grupo? Hepáticas. Ya, gracias. Evelyn, Cribillero, el sábado acá en Pueblo Libre van a cortar la luz eléctrica desde las 8 hasta las 4. Así que voy a avisar que el sábado no puedo, porque no va a haber luz eléctrica. Ya avisaron ya. Oh, Así que hay que avisar a los chicos para que duerman hasta las 12. ok. ¿Puedo borrar?
Puedo borrar. ¿Por qué el nombre de fase gametofítica? Obviamente porque se forman gametos, y los gametos se forman en una estructura llamada gametofito. Fíjate la palabra. El término fito es planta. O sea, gametofito es una estructura vegetal que forma gametos. Estos gametofitos se forman a partir de esporas haploides. Esporas haploides forman gametofitos. Eso no te olvides porque es una pregunta de examen. ¿De dónde aparece el gametofito? De las esporas. Estos son gametofitos, estos. O sea que si el examen dice el prótalo se forma a partir de, el prótalo es un gametofito. O sea, el prótalo se forma a partir de esporas. Y se llama gametofito porque originan gametos, anterozoide y ovocélula. Anterozoide es el macho y ovocélula es la hembra. Comparado con nosotros, espermatozoide y óvulo. Pero en las plantas se dice anterozoide y ovocélula. Y estos son los diferentes gametofitos. Saco embrionario, polen, conos, prótono y protonema. A ver si usted se acuerda, ¿cuál de estos pertenece a las gimnospermas? Conos. Conos. Conos, o llamados también estróbilos, pertenecientes a las gimnospermas. ¿Quiénes son gimnospermas? Plantas que tienen semilla, pero que no tienen flores. Ejemplo, las coníferas.
Un ejemplo de conífera, los pinos, la secoya. Protonema. ¿Quién tiene protonema? Los musgos. ¿Y quién tiene prótano? Los helechos. Ya saben que los musgos son plantas avasculares que tienen fase dominante a la fase sexual. Y su gametofito tiene este nombre. Y como este es un gametofito, se forma a partir de esto. Polen y sacramenario, ambas, este es el masculino, este es el macho y este es la hembra. Ambos pertenecen a las angiospermas. A las angiospermas. Y debes tener cuidado con esto, ¿no? Es un gametofito procedente de esporas haploides. Si me habla de musgos, tienes que poner protonema. Si te hablan de helecho, tienes que poner prótalo. Y no te olvides que el prótalo al final tiene L de helecho. Esa es una mnemotecnia. Prótalo, L, tiene L, helecho, ya no hay duda. Y el protonema tiene M al final de musgo, M de musgo. O sea, son mnemotecnias que tú debes aprender para que no te olvides en el examen de admisión. Apúntalo. ¿Puedo borrar?
Muy bien. Vamos por otro entonces. Vamos por otro. A ver. ¿Quién va a preguntar? Pamela Santibáñez. Pamela, pregunta. Hola, profe. ¿Puede hacer contaminación? ¿Qué? Contaminación. ¿Contaminación? Sí. A ver, ¿qué cosa es contaminar? El término contaminar es adulterar un producto. Ejemplo, si a la leche tú le echas agua, ¿qué estás haciendo? Alterándolo. Claro, Adulterando. estás adulterando el Alterar la producto, por lo sustancia. tanto, lo estás contaminando. Claro, a veces se altera el producto para mejorar su nutrición o para mejorar su sabor. Por ejemplo, normalmente la mayoría de personas a la sopita, ¿qué le echas? Sal. Ya bueno, todo el mundo toma con sal, puede ser sin sal, que sea china. Limón. Limoncito, ¿verdad? Le echas limoncito. Muy bien, ahí estás adulterando, modificando un producto. Lo estás contaminando. Sin embargo, eso es positivo porque mejora el sabor. Pero cuando se habla de contaminación, por lo general, se refiere a cosas malas. Y hay muchas maneras de contaminar. En Lima, una de las ciudades más hacinadas en Latinoamérica, hay mucha contaminación por causa de los hidrocarburos. ¿Qué son hidrocarburos? Gasolina, gas, petróleo, que emiten los automóviles y de esa manera pues la ciudad está muy contaminada. Y ese gas nosotros lo respiramos y nos estamos contaminando y está perjudicando la salud. Pero hay otros contaminantes que también son graves. ¿Tú crees que hay contaminación auditiva? Sí. Claro, la bulla, los ruidos. Otro tipo de contaminación aparte de la auditiva. Visual. 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 Por ejemplo, los paneles, los comerciales que hay en las avenidas, en las calles, tú sales, comerciales por todos sitios, te marean. Entonces, pero cuando hablamos de contaminación ambiental, ya las cosas ya son un poco más, dimensiones mayores. Y lo que más contamina son estos.
¿Qué cosa es CFC? Clorofluor carbonado. Clorofluorocarbonados, llamados también aerosoles. Aerosoles y los refrigerantes son también contaminantes mayores. Gases como el metano, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, los relaves mineros, los pesticidas y los fertilizantes con nitratos y fosfatos. La agraria dijo, ¿cuál es el mayor contaminante de estos? Más común en el Perú. Relaves. Relaves. ¿Qué son los relaves? Desechos. ¿Qué es lo que desechan? Metales pesados. Estos desechan metales pesados que contaminan el agua de los ríos. Pongo acá metales pesados que contaminan ríos. Metales pesados, plomo, mercurio, arsénico, que usan los relaves para separar el tesoro, la piedra preciosa, el oro, la plata que han encontrado. Entonces, imagínate que a los ríos, los lagos, vayan los metales pesados. En la sierra, la gente usa el agua de los ríos para el consumo diario. ¿Y qué pasa con el tiempo con esas personas? Se contaminan, chicos. Y esos metales llegan al cerebro, están en la sangre. Y las personas tienen muchos problemas. Una de esas enfermedades, demencia senil, Alzheimer, Parkinson, anemias, parálisis, producto de esto. Eso es lo que más contamina en el Perú. Pero también hay otros elementos. Por ejemplo, esto, los clorofluorocarbonados aerosoles, ¿qué es lo que dañan? La capa de ozono. La capa de ozono. Y cuando se daña la capa de ozono, ¿qué entra a nosotros? Rayos ultravioletas. Rayos ultravioletas. Radiación ultravioleta. Y la radiación ultravioleta quema la piel. Y eso produce cáncer. Por eso que el planeta está protegido por esa capa llamada ozono, que evita que pasen los rayos ultravioletas y solo permite el paso de los rayos infrarrojos. Gases como el metano y el dióxido que provocan, estos son gases de calentamiento global. El calentamiento global, ¿qué trae consigo? Huaicos, tsunamis, lluvias excesivas, inundaciones, como hay ya en varias partes del mundo. Entonces, eso se llama desastres naturales provocados por los cambios climatológicos debido al calentamiento global. Entonces, esto de acá provoca desastres naturales. ¿Y cuál es la razón? Pues una razón es que se está depredando los árboles en los bosques. Eso se llama tala indiscriminada. Grandes bosques están siendo arrasados y producto de eso, como no hay mucha vegetación en esos lugares, no absorbe el CO2. El CO2 se queda retenido y eso provoca que se caliente el aire. Pero lo más peligroso es el metano. El metano lo botan básicamente las vacas. Y cuando la basura orgánica fermenta, también produce metano. Este dióxido va a provocar lluvias ácidas que cambian el pH del suelo.
cambian el pH. Cuando los pH de los suelos se tornan ácidos, se empobrece. La cantidad de nutrientes se reduce. Por lo tanto, ya no es bueno para la agricultura. Y esto es provocado por el dióxido de carbono. Los relamineros, que la presencia de metales pesados, los pesticidas que envenenan la cadena trófica. La cadena trófica, ¿cuántos eslabones de manera general tiene? 3. 3. Empieza con productores. ¿Qué sigue? Consumidores. Y termina con Desintegradores. Desintegradores. A través de la cadena hay flujo de ¿qué? Energía. Energía. Entonces, lo que coma uno va a pasar al otro y de este a otro. Si un miembro de la cadena se contamina, es de esperar que los demás también se contaminen. Ejemplo, si tú eres agricultor y siembras camotes y has visto que hay plagas de gusanos en tu sembrío de camotes, lo que vas a usar es un pesticida, un químico, para matar a ese gusano. Muy bien, mataste al gusano, pero el químico también lo absorbe el camote. Entonces, cuando ese camote vaya al consumo humano, pues ten la seguridad que también nos va a contagiar a nosotros. Ese químico lo vamos a absorber y como consecuencia vamos a tener dificultades como el más común, cáncer al colon. Los fertilizantes, eso causan eutrofización. ¿Qué cosa es la eutrofización? Crecimiento acelerado del fitoplancton. Dice crecimiento acelerado del fitoplancton en los lagos. Cuando tú hablas de fitoplancton, estás hablando de la vegetación del cual se alimentan los peces. Y principalmente ese fitoplancton lo hacen las algas. Dicen lagos. Cuando hay demasiado fitoplancton en un lago, se va a la superficie del agua. Y es una capa densa que impide que pase la radiación solar. O sea, no pasan los rayos de luz. Como no pasan los rayos de luz, abajo se torna oscuro y no hay fotosíntesis. Por lo tanto, como no hay fotosíntesis, no hay oxígeno. Ese lago deja de tener oxígeno. ¿Y qué pasa con los peces? Mueren. Se mueren ahogados por falta de oxígeno. Y a eso se le denomina y eso no se puede corregir. Entonces, ¿qué va a pasar después? Ese lago se va a convertir en un pantano. Por lo tanto, muchachos, los pantanos son consecuencia de la eutrofización que generan los fertilizantes. Los detergentes, fertilizantes y detergentes que tienen compuestos fosfatados, nitrogenados, van a las lagunas y eso provoca todo eso. Entonces, hay otros contaminantes, pero los más comunes son estos chicos. Los clorofluorocarbonados, los gases del calentamiento global, el dióxido de azufre, los relamineros, los pesticidas, los fertilizantes. Preguntas.
Profe, relaves mineros es lo que más sucede en el Perú. No, 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 no. En Bolivia, en Colombia, en otras partes. Pero cuando hablamos del Perú, el mayor contaminante en el Perú es el. En todos lugares donde existan minas va a haber este problema. En el Perú es un país minero. O sea, por donde escabes vas a encontrar riquezas. Profe, entonces, ¿cuál sería la solución a eso? ¿Erradicar las minas o que botaran los desechos a otro lugar? No sé. Claro, hay una alternativa llamada pozas de maceración. ¿Qué cosas son pozas de maceración? Son enormes piscinas donde deben ir ahí los relaves. Luego, por una combinación de otros productos químicos, se anulan las toxinas con el tiempo. Entonces, después ya se sacan, no hay problema. Pero esas piscinas, para que sean así, deben ser tapadas para evitar que animales vengan y consuman esa agua. Porque si no se tapa, los animales consumen, también van a tener problemas. Imagínate una piscina de relave. ¿Qué es relave? No le has puesto la cubierta protectora. Viene una bandada de palomas, se mete ahí a la piscina a bañarse un ratito y cuando salen se le cayeron las plumas. ¿Qué pasó? Entonces, hay alternativas, ¿no? Lo que pasa es que no se ponen en práctica. Enfócate en esa palabra, eutrofización. Eso ya vino en el examen de admisión. Eutrofización. Crecimiento rápido por estos fertilizantes.
Pamela. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el vertido y relaves mineros? ¿Entre relaves mineros y qué? Aguas servidas y Ya. productos. Aguas hervidas son las aguas de los desagües. Los desagües que llevan... Ya, tú sabes lo que llevan los desagües. Y también detergentes. O sea, esos aguas hervidas, esta cabe. La eutrofización. Es muy diferente a los relaves mineros. Tengan cuidado. El agua de desagües, todo lo que va por el desagüe se llaman aguas hervidas. Aguas contaminadas que tienen muchas cosas, usted sabe qué es, y que van a provocar eutrofización. Bien, chicos, solo nos queda... Profe, y eso también se va al mar, ¿no? Profe, Por desgracia, acá en Lima se va al mar, de frente. Entonces, esas zonas del mar están contaminadas. Por eso que hay que tener cuidado cuando uno se va a la playa, ¿no? ¿A qué playa vas a ir? Bueno, no es recomendable la costa... ¿Cómo se llama la...? ¿Costa Verde? Costa Verde. La Costa Verde, la Costa Azul, Profe, la Costa... Cualquier color. ¿No contamina al mar en general? O sea, a todas las playas afecta. Bueno, lo que pasa es que antes de ir al mar debe pasar por un proceso. Por eso son las plantas de tratamiento de agua. Lo que pasa es que acá en el Perú, en Lima, la empresa de agua Sedapal, creo que es, no ha implementado esa técnica. Por lo tanto, ¿qué hacen? Directamente van a verterse a los mares y contamina todo el mar. Y el pescado come toda esa cochinada y luego tú, Rodrigo, comes pescadito en ceviche. Así que fíjate lo que estás comiendo. Ya, profe. Ahora, ¿qué deben hacerse cuando se bota al mar? Según la norma, debe llegar más o menos a 30 metros mar adentro. Pero no ocurre así. Tú has visto los reportajes. En la orilla del mar están llegando todos los desagües y se contaminan. Por ahí, por Vía María del Triunfo, creo, por ahí también hay zonas donde están llegando desagües al mar. Así que, muchachos, en Surco, por ahí también, las playas de Surco ya fueron ya. Profe, ¿qué? Pero a través de conductos debajo del mar, ¿no? Submarino. Exactamente. Y allí ya hay bacterias que van a procesarla y la van a neutralizar. Pero, profe, entonces que no razonan o no piensan, si eso nos afecta en general a todos, o tal vez en el transcurso del tiempo nos perjudique, ¿no pueden implementar algún otro método? entonces, la pregunta, Rodrigo, ¿tú crees que algún gobierno puede resolver el problema que tenemos en el mundo en general? Muchachos, no hay ningún gobierno humano que pueda resolver los problemas. Si tú ves, la crisis mundial cada vez empeora. Cada vez empeora. Y cuando ustedes sean adultos, va a estar peor que hoy. Y usted le contará a su hijo: hijito, yo sufrí una pandemia, mira, y no salía un año entero sin salir. Todo lo hacía por internet. Y mamá, ¿cómo nací yo? Pues por internet también, hijito, con tu papá. Todo es internet. ¿Mm? Entonces, la pregunta que hay que hacerse, Rodrigo, y te voy a mandar un vídeo nuevo, que tienes que leerlo, eso tienes que leerlo. ¿Quién salva al mundo? No me digan, ya sabemos. Chicos, ¿se acabó la hora?
El día de mañana continuaremos. Gracias por ayudarnos. ¿Ya hay fecha de examen o todavía? Creo que estaban diciendo el 20 de diciembre. Pero Los creo que chicos de todavía. quinto año ya saben porque ellos recibieron la premisa. ¿Cómo se dice? Primicia, ¿no? Evelyn, ¿te acuerdas? ¿Qué día? 16 creo. No confirmó el día 16 supuestamente. Bueno, que El se iba a hacer en diciembre. Presencial, ¿verdad? Ujú. Presencial, chicos. Así que un mes más. A esforzarnos más y a ver qué sale. Por supuesto que todos deseamos lo mejor, ¿no? Todos deseamos lo mejor. Pero hay que seguir esforzándonos. El día de mañana seguiremos, si Dios lo permite. Cuídense, muchachos. Vayan a almorzar. Hasta luego, profe. Rodrigo, te voy a Gracias, mandar profe. un video, ¿ya? Para que lo leas.